Antes de comenzar, debo advertirte, lo que vas a escuchar puede ser un shock para muchos. Las estadísticas me decían que ustedes estaban hambrientos de conocer la verdad oculta, la sabiduría prohibida que los grandes hombres han usado durante años para dominar el juego de la atracción y la hipergamia. Hoy te revelaré cómo convertirte en ese 1% que controla la hipergamia y despierta una obsesión incontrolable en las mujeres. Recuerda, utiliza este conocimiento solo con aquellas que realmente te interesan, porque el poder que aquí adquieras es para transformar tu vida, no para manipular sin criterio. Atención, discípulos siniestros. Quiero que te unas activamente a nuestra comunidad. Voy a lanzar un juego especial y solo los 5 ganadores serán saludados personalmente en el próximo video. ¿Estás listo para el desafío? No pierdas la oportunidad de dejar tu huella y enriquecer este espacio de conocimiento con tu participación. Punto 1. Las mujeres necesitan un reto. ¿Te has sentido alguna vez frustrado al ver cómo las mujeres pierden el interés rápidamente? La verdad es que las mujeres no se sienten atraídas por algo que les sea fácil o predecible. Si no les ofreces un reto, eventualmente perderán la chispa de interés. Esto se debe a que, en la psicología de la seducción, el desafío es una de las claves que activa la atracción profunda. Sin este desafío, pierdes la oportunidad de mantener su interés y, peor aún, pierdes su fascinación. Las mujeres responden a este reto desde la perspectiva de la hipergamia, buscando siempre al mejor hombre, al que puedan conquistar. La solución es simple: conviértete en un enigma. No reveles todo de ti, no seas siempre accesible. El misterio mantiene su mente alerta y despierta un deseo de conquista. No se trata de jugar juegos, sino de tener un control emocional firme, de ser impredecible en los momentos adecuados y mostrarte como un hombre con propósito y que no depende de la validación de nadie, lo que crea un atractivo aún mayor. La hipergamia se activa cuando las mujeres sienten que necesitan competir por ti, por tu tiempo, por tu atención. Cuando te conviertes en un desafío constante, no solo mantienes su atención, sino que también enciendes una obsesión. La clave es mantener tu autonomía y tu poder personal, y no temer mostrarte emocionalmente inaccesible cuando es necesario. Al hacer esto, no solo logras que se sienta atraída, sino que también despiertas una conexión profunda y duradera que no podrá ignorar. Esto es parte del proceso de hipergamia, donde las mujeres desean al hombre que no está al alcance de todos. Punto 2. Ellas necesitan sentir que te conquistan. Uno de los errores más comunes que cometen los hombres es mostrar demasiado pronto lo que sienten o cuánto están dispuestos a invertir en la relación. Este tipo de sobreexposición emocional desactiva el deseo y genera una sensación de comodidad que apaga la chispa de atracción. Las mujeres no se sienten atraídas por lo que ya tienen, sino por lo que deben esforzarse en conquistar. Aquí entra en juego la hipergamia. Las mujeres quieren sentir que deben luchar por lo que desean. La clave está en mantener la distancia emocional y proyectar que tu tiempo y atención son valiosos. Es esencial rodearte de otras personas interesantes, ya sean amigos o incluso otras mujeres, que te hagan ver como alguien deseable y en demanda. Cuando una mujer ve que no eres accesible todo el tiempo y que tiene que competir por tu atención, se genera en ella una obsesión por conquistarte. Este tipo de desafío no solo aumenta la atracción, sino que despierta su deseo de ser la elegida. La hipergamia actúa cuando las mujeres sienten que deben elevarse para estar a tu nivel. Punto 3. No quieren sentirse tu prioridad. El mayor error que cometen muchos hombres es tratar de demostrar demasiada necesidad. Mandar mensajes constantes, llenarlos de emojis y buscar salir sin que ella lo haya solicitado no solo baja tu valor, sino que elimina el misterio. La necesidad es el enemigo de la atracción y las mujeres lo perciben como algo poco atractivo. Cuando te muestras necesitado, incluso la hipergamia se ve afectada negativamente, ya que las mujeres buscan al hombre que tiene poder y control sobre su tiempo, no al que depende de ellas. Lo que ellas realmente desean es sentir que no eres tan fácilmente accesible. La indiferencia, cuando se usa de forma calculada, tiene el poder de aumentar tu valor percibido. Si actúas como si su opinión no fuera crucial para ti,
Le das un desafío que despierta su interés de forma natural. Te conviertes en alguien misterioso que no se deja deslumbrar fácilmente, y esto las hace trabajar más duro por tu atención. En la hipergamia, lo que ellas buscan es al hombre que no las necesita, sino que las desafía a ser mejores. Punto 4. El juego de la competencia. La hipergamia es un principio fundamental en la naturaleza femenina. Las mujeres están diseñadas para competir. Siempre buscan al mejor. Al sentir que tienen que calificar ante un hombre de alto valor, sus instintos más profundos se activan. Si permites que ellas perciban la necesidad de luchar por tu atención, desencadenas una obsesión irresistible que las hace pensar en ti constantemente. Este es el poder de la hipergamia en acción. La clave está en darles el desafío. No seas un hombre que está disponible a cada momento. Haz que luchen por tu aprobación. No les des el camino fácil, ni te conviertas en alguien que solo está esperando para darles lo que quieren. Este comportamiento despierta la competencia y, como resultado, el deseo de conquistarte se vuelve un juego irresistible para ellas. La hipergamia hace que busquen al hombre que pueda ofrecerles algo más que lo que ya tienen. Si aplicas esta estrategia con inteligencia, estarás usando la psicología oscura a tu favor. No se trata solo de seducir, sino de activar sus instintos más básicos. Haz que se ganen tu tiempo y verás cómo el deseo por ti crece de una manera que no pueden controlar. Ellas no podrán dejar de pensar en ti, porque estarán atrapadas en el juego de la competencia y la hipergamia se encargará de hacer que tu valor se dispare. Punto 5. Merecer tu tiempo. Cuidado y masculinidad. Cuando le das tu tiempo, cuidado y masculinidad a una mujer sin que lo haya ganado, estás perdiendo poder. Este comportamiento revela una debilidad de carácter que las mujeres perciben de inmediato. Lo que realmente atrae a una mujer es un hombre que demuestra fortaleza interna. Si eres alguien que se entrega fácilmente, te conviertes en un hombre predecible y, peor aún, dependiente de la validación externa. Este tipo de dependencia apaga la hipergamia, porque las mujeres siempre buscan al hombre que no depende de ellas. Lo que las mujeres buscan es un hombre sólido, alguien que no se deje moldear por su entorno o por su deseo de complacerlas. Un hombre sin fortaleza no puede guiar a una mujer porque es esclavo de su necesidad de complacer y agradar, lo que lo hace débil ante los ojos de una mujer de alto valor. La masculinidad genuina se construye a través del autocontrol, la seguridad en sí mismo y la capacidad de mantener la calma ante cualquier situación. El secreto está en exigir respeto por tu tiempo y tu atención. No se trata solo de lo que haces, sino de cómo te comportas. Si no haces que una mujer merezca tu tiempo y energía, estarás perdiendo tu poder masculino. La clave es mantenerte enfocado en ti mismo y solo ofrecer tu atención y energía a las mujeres que realmente demuestren que son dignas de tu masculinidad. Este es el principio básico de la hipergamia, ser un hombre que exige respeto. Punto 6. La fuerza interna como atractivo principal. La fuerza interna es el atributo más atractivo que puedes mostrar. El autocontrol no solo demuestra que eres capaz de mantener la calma bajo presión, sino que también refleja tu seguridad y determinación. Las mujeres, especialmente las que tienen un alto valor, no se sienten atraídas por un hombre que se muestra como un alfa falso. Fingir no engaña a nadie, especialmente a ellas, que son expertas en detectar debilidades e inseguridades. Las mujeres más hermosas y deseadas no entregan su feminidad o su tiempo a cualquier hombre. Solo se entregan a aquellos que realmente demuestran tener una fortaleza interna. Esta fortaleza no solo se refiere a la capacidad física, sino a la madurez emocional, el autoconocimiento y la capacidad de tomar decisiones firmes sin dudar. Un hombre con fuerza interna no depende de la validación externa, y esta independencia es lo que realmente atrae a las mujeres de alto valor. La hipergamia se activa cuando las mujeres sienten que un hombre tiene la fortaleza que ellas buscan. Al tener esta fuerza interna, te conviertes en un desafío irresistible. Las mujeres no quieren a alguien que dependa de ellas o de su aprobación. Ellas buscan un hombre que sepa lo que quiere, que se mantenga firme ante cualquier situación y que no necesite de su presencia para sentirse completo.
La clave para atraerlas y mantenerlas es ser auténtico en tu fortaleza, mostrando que nada ni nadie te puede derribar. Este es el verdadero juego de la hipergamia. Punto 7. Desean lo que no pueden tener. Las mujeres, por naturaleza, son atraídas por lo inalcanzable. Si muestras que no las deseas o que simplemente no te importa su presencia, estás creando un halo de misterio y desafío que activa su instinto de conquista. Este es el secreto oscuro que la mayoría de los hombres ignoran. Ellas desean lo que no pueden tener. Cuando les das acceso fácil, pierdes tu valor a sus ojos. El alto valor se basa en la capacidad de ser difícil de conseguir. Si te comportas como el hombre que no las necesita, estás creando una competencia interna en ellas que las despierta de una manera profunda. Las mujeres buscan superarse y sienten una necesidad irresistible de ganar a los hombres que consideran superiores a ellas, no solo en estatus o físico, sino también en carácter y actitud. Tu indiferencia se convierte en la mayor herramienta de seducción. Cuando te comportas como si ellas no fueran la única opción, las haces querer conquistarte a toda costa. Recuerda, si las pones en un pedestal o les entregas todo sin esfuerzo, ellas se retirarán. Este comportamiento solo genera desinterés. Pero cuando las dejas deseándote, sin que ellas puedan tenerte fácilmente, desatas en ellas una obsesión profunda. El verdadero valor está en mostrar que tú tienes opciones, que ellas no son lo único en tu vida y que deben luchar por tu atención para obtenerla. Punto 8. Dinámica del poder en la relación. Las relaciones de amor mutuo son una ilusión. La realidad es que siempre hay una parte con más poder que la otra. La atracción nunca es igual de un lado al otro. Siempre hay un desequilibrio, y ese desequilibrio de poder es lo que realmente mantiene viva la atracción. En la mayoría de los casos, uno de los dos mantiene más control psicológico, y aquí está el secreto oscuro. Quien controla el poder, controla la relación. La mayoría de los hombres se engañan creyendo que, si muestran todo su afecto y devoción, ganarán su corazón, pero esto disminuye su valor en sus ojos. Las mujeres, por naturaleza, se sienten atraídas por el poder y la autoridad. El hombre que tiene el control psicológico sobre la dinámica es el que mantiene el interés y la obsesión. En una relación romántica, las mujeres tienden a no ser tan hábiles manejando el poder como los hombres. Ellas buscan a un hombre dominante que pueda tomar decisiones y que no se deje influenciar por sus emociones. Si les permites manejar el poder, te conviertes en un hombre débil y la relación pierde su intensidad. En cambio, si te posicionas como el líder emocional y psicológico, ellas responderán a tu dominancia con un deseo creciente de complacer y conquistar. Recuerda, la autoconfianza y el control emocional son la base del poder en cualquier relación. Cuando te mantienes como la fuente de control, ella se sentirá atraída a ti de manera incontrolable, buscando siempre afirmar su lugar en tu vida. Punto 9. Retroalimentación y mejora continua. En el juego de la atracción, las mujeres no solo buscan aprobación constante, sino que también quieren que les pongas un reto. Ellas necesitan saber que no todo en ellas es perfecto y que hay cosas que pueden mejorar. Cuando sutilmente les muestras lo que no te gusta, creas un espacio para que ellas se esfuercen por ser mejores, algo que mantiene viva la química y la atracción. Este es un elemento fundamental en la psicología de la seducción. Darles un motivo para luchar por tu aprobación. A diferencia de los hombres cuya percepción del amor tiende a ser más racional y directa, las mujeres se enamoran de la personalidad, de quién eres y de cómo las haces sentir. Ellas no se quedan con lo superficial, sino que se fijan profundamente en el carácter y en cómo les desafías emocionalmente. Si les ofreces una base sólida, pero al mismo tiempo les das espacio para mejorar y evolucionar, generas en ellas una obsesión positiva por estar a tu altura. Esto no significa que debas ser cruel, sino ofrecer retroalimentación constructiva que les haga sentir que tienen que evolucionar para estar a tu nivel. Así, mientras ellas se esfuerzan por ser mejores para ti, la atracción no solo se mantiene, sino que se intensifica con el tiempo. Punto 10. Liderazgo y dirección en la relación. Las mujeres buscan, ante todo, liderazgo y dirección. Quieren que seas su guía,
que las protejas y que les muestres cómo navegar por la vida, pero, sobre todo, desean que las lleves en el camino hacia el compromiso emocional. Este liderazgo no solo se ve en las decisiones grandes, sino en las pequeñas acciones del día a día. Calificarte y buscar tu aprobación se convierte en su mayor deseo, porque esto activa su instinto de sumisión y de entrega hacia ti, lo que a su vez hace que se enamoren más profundamente. Muchas mujeres al principio no comprenden cómo es que un hombre puede influir en su vida de manera tan decisiva. No están acostumbradas a sentir que deben ganarse tu respeto y aprobación, y por eso, cuando ven que las desafías de esta manera, se sienten atraídas a tu poder y liderazgo. Este es el verdadero poder masculino, ser el tipo de hombre por el que ellas quieren luchar. Si haces esto consistentemente, cada interacción, cada decisión que tomes, cada gesto que demuestres, solo incrementará su obsesión por ti. Ella se enamorará más rápido, se sentirá atraída por tu fuerza interna y querrá estar cerca de ti constantemente, buscando más intimidad y una conexión más profunda. Así, de manera natural, tu presencia y tu liderazgo se volverán irresistibles. Déjame un comentario para saber que estás dentro de esta misión. Por eso, te invito a participar en un juego especial. Cuenta cuántas veces se dice la palabra hipergamia en todo el video. Escribe tu respuesta en los comentarios. Pero antes de que te vayas, recuerda que el poder no se detiene aquí. Lo que aprenderás en las siguientes revelaciones te hará sentir más fuerte, más capaz y más en control. Y es solo el comienzo de lo que podemos lograr juntos.